Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 853. El símbolo de la radio Exa FM, este momento nos acompaña en nuestro C de opinión. Ahí está el rostro de Exa FM, con una mirada penetrante, color naranja, observando a nuestros invitados. Dos Césares. Mi saludo cordial y mi agradecimiento al exministro César Robalino Gonzaga, que tuvo la bondad en la noche de cambio de año de enviarme una comunicación desde la Unión Americana, anhelando para esta emisora y para su conductor, anhelando buenos días. Ojalá realizaciones y bendiciones del Creador para este medio de comunicación que sirve con gran preocupación y afecto a la nación ecuatoriana, a la sociedad que nos cobija y nos alienta con su generosa atención y sintonía. Así es que saludando al exministro Robalino y al exparlamentario doctor César Rodríguez, vamos a pedirles una opinión que me parece muy, muy importante. Todos estamos empeñados en apoyar una ley, una consigna que debería ser, especialmente para la gente que tiene misiones de liderazgo en la sociedad ecuatoriana, o que ha pasado por el escenario público, o que nos han representado en la legislatura, o en el servicio administrativo de la función ejecutiva, en calidad de ministros de Estado. Y todo eso han sido ustedes, distinguidos invitados, César Rodríguez y doctor economista César Robalino. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero traer a colación, lo iba a tener en la línea telefónica, como siempre, Alberto Acosta Burneo, hijo de Alberto Acosta Espinosa, un gran técnico económico, quien en la revista Vistazo, en su último artículo, nos pide que superemos los prejuicios de carácter ideológico. Y le pide con respetuoso como es Alberto Acosta Burneo, hijo de Alberto Acosta Espinosa, le pide con especial énfasis y respeto al señor presidente de la República que por favor diseñe una ley de reactivación económica. Esto deben oír sus colaboradores del Frente Económico, pero con una propuesta no cargada de ideología, que no sea el sustento ideológico el permanente compañero de una ley en donde todos tenemos que intervenir y no todos pensamos igual a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro colaborador y a los que en el camino de la vida tenemos que a veces hasta confrontar o a veces ayudarnos, así tengamos diferente ideología. Y es lo que tiene que hacer el señor presidente de la República. No digo que hacer caso omiso de su misma formación ideológica, que es, a su turno fue bastante radical, digamos. Hoy como presidente tiene la obligación, y eso él se ha comprometido, a vernos a todos iguales. La cadena que configuró la cadena de medios, en esa cadena de medios de esta antevíspera,
El presidente de la República nos invitó a todos a ejercitar una tarea de reactivación económica sin ser sectarios. A sus compañeros les dijo, déjense de prejuicios. Si me van a ayudar, ayúdenme como debe ser. A hablar, a entendernos con todos. Y este es el mensaje que me gustó mucho, le ha tomado en cuenta Alberto Acosta Burneo. Superemos los prejuicios en la revista Vistazo. Él dice, en la práctica las microempresas generan apenas 24% de empleo adecuado. Las empresas pequeñas, 18%. Repito, las microempresas generan el 24% del empleo adecuado y las pequeñísimas empresas el 18%. Son las grandes, las medianas empresas, las mayores generadoras de empleo con 58% del total. ¿Miente el gobierno? ¿Miente el gobierno? No. Lo que hace es incorporar al cálculo oficial al sector informal. Esto no sería un problema si la ley de reactivación económica también estuviera dedicada a ese sector, pero el peso de esa ley recae exclusivamente sobre la actividad formal. Son pensamientos de Alberto Acosta Burneo, un joven técnico económico que en este momento se encuentra en uno de los hoteles más importantes de nuestra capital, iniciando un seminario. Por eso no pudo asistir esta mañana. Así es que, ministro, en una plática cordial con César, ustedes tendrán la bondad, César Robalino y César Rodríguez y César Robalino, de hacernos entender por qué nos han perjudicado los prejuicios económicos, los prejuicios ideológicos. Doctor, tenga la bondad. Usted primero. César Rodríguez, en Cadena Democracia. Muy buenos días. Un gusto saludar a todos los radioescuchas y compartir este panel con el tocayo César Robalino. Creo que en términos económicos el Ecuador tiene que hacer un ejercicio de desideologizar el manejo presupuestario del Estado ecuatoriano. Porque una cosa es lo que se dice en términos discursivos y otra cosa es lo que se vive en la realidad. El Ecuador ha vivido en este último tiempo el discurso de que la prioridad número uno, por ejemplo, era el desarrollo social, era el apoyo a la gente, que más importante que el capital es el ser humano. Uh-huh. Pero una cosa es lo que se dice en el discurso y otra cosa es la práctica. Si vemos el presupuesto general del Estado, vemos que en este rato, por ejemplo, más paga el Estado, la sociedad, en el servicio de la deuda externa anualmente que lo que invierte en bono a los pobres de este país, por ejemplo. Y que el manejo de la deuda externa, en términos de lo que significa ya el costo para el Ecuador en los próximos años, supera lo que gasta el Ecuador en salud y educación. Ahí hay una barbaridad que se tiene que replantear. No puede seguir el Ecuador jugando con el discurso de que vamos a seguir endeudándonos para mantener el actual estado de cosas. Y ese es un problema de ideología, sí, porque en la lógica del manejo presupuestario se imponen visiones que no corresponden con la realidad. Yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio para no entrar en estas dicotomías de que eres capitalista o no eres capitalista en el manejo de la cosa pública. Y creo que hay que pensar en términos de sostenibilidad y en términos económicos. La matemática no tiene ideología. Es decir, si un Estado gasta más de lo que tiene, puede esconder un ratito las cifras, puede maquillarlas como las ha venido maquillando el gobierno, pero no va a poder
ocultarlas todo el tiempo, las puede ocultar un tiempo, pero no todo el tiempo. Y hoy estamos ya viendo el resultado. Había un estado en el que el presidente decía que aquí no había crisis, que se ha manejado perfectamente, una tormenta perfecta, que el Ecuador ha salido impecable. Si no se hubiese caído el telón, si Lenín Moreno no hubiese ayudado a transparentar lo que realmente vivía el Ecuador, no sabríamos el nivel de la hecatombe económica que tiene el Ecuador en este momento. Y en eso me parece que el Ecuador tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad con el futuro, más allá de los partidos y más allá de las ideologías. El Ecuador demanda hoy un gran acuerdo social, fundamentalmente económico, de todas las fuerzas económicas y sociales para sincerar la realidad económica del Ecuador y a partir de ahí acordar una propuesta económica consensuada que nos permita salir con el menor costo posible, que desgraciadamente cuando se impone en términos económicos los números, desgraciadamente las crisis generalmente las terminan pagando los más pobres y eso es lo que hay que evitar en el tiempo que se viene. Admiro su discurso, le agradezco mucho por este nuevo pensamiento que se identifica con lo que yo quiero rescatar de estos brevísimos minutos que voy a conversar con ustedes. Aconsejar especialmente a los jóvenes dirigentes a que piensen en el país, que se olviden buenos días de las ideologías, que conserven en sus memorias, en sus consignas de vida, en su filosofía de actitud, desde luego, pero que para el resto, para la generalidad de quienes estamos al servicio de nuestro país, tenemos que pensar más que en ideologías, en resultados, en diseños que nos abriguen a todos, que nos unan a todos. Y ese ha sido el discurso que yo admiro del presidente de la República. ¿Qué le ha faltado al foro de economistas que se movilizó hasta el mismísimo despacho presidencial y conversó con el señor presidente de la República? No, no le ha faltado. Todos han dado lo mejor. Bueno, no fue en el Palacio Nacional de Gobierno, fue en la ciudad de Guayaquil. Pero quien ha estado permanentemente retomando esta conversa ha sido el jefe del Estado, diciéndonos a todos, señores, este momento tenemos que unirnos porque el desafío es grande después de semejante desarreglo económico que nos ha tocado hacernos cargo. Un desarreglo impresionante. Por el lado que queramos ver, las cosas están mal. Pero si nos unimos, las cosas van a salir bien. Ayer me gustó muchísimo la rueda de prensa del presidente. A mí no me gusta alabanzas a nadie, peor a mandatarios. Respeto, consideración y verdades plenas para todos los exmandatarios o mandatarios con los que hemos tratado en esta dilatada vida profesional periodística. Pero esta vez, lo de ayer me gustó muchísimo. Escuchemos al presidente Moreno. Hemos recuperado la confianza en el país. Muchísimas gracias por ello. Hay buenas noticias. El desempleo bajó y el subempleo no ha aumentado. Y aún mejor, se han generado 174.000 nuevos empleos en zonas urbanas a nivel nacional. Compatriotas, para financiar el Plan Anual de Inversiones del 2018, el jueves colocamos bonos del Estado, logrando financiamiento por 3.000 millones. Gracias a que hemos reducido el riesgo país. Ostensiblemente hemos reducido el riesgo país. Conseguimos la tasa de interés más baja de los últimos años, alrededor del 7.7. Necesitamos financiamiento y lo estamos haciendo de forma responsable, cuidando cada centavo y garantizando el mayor beneficio para el país. Para mejorar la economía, hemos resuelto escuchar a todos. El miércoles tuvimos un cordial diálogo con algunos economistas.
tenemos varios acuerdos para atraer inversión privada y que jamás reduciremos, por supuesto, los servicios sociales, porque son un derecho de todos. El señor presidente, señoras y señores, el presidente de la República no está reflejando la ideología, no está reflejando la ideología como otras ocasiones. Y esa parte justo no es la que nos ofreció producción. Hay otro discurso mucho más bien sustentado en este petitorio de que hay que superar los prejuicios de carácter ideológico. Pero bueno, ya no tenemos tiempo para más. Ustedes le han escuchado al señor presidente con otra forma de ver las cosas y de pedir una concurrencia de una voluntad férrea y de una unidad importantísima para reactivar la economía. Y se pone optimista, se pone y nos quiere ubicar en buen tono. Esto tenemos que nosotros colaborar con nuestra predisposición. Por eso me gustó el discurso de César Rodríguez y me va a gustar mucho más el discurso de la experiencia, el discurso de un exministro de Economía como César Robalino Gonzaga. Este momento es de unidad, no de prejuicios ideológicos. El tema de esta mañana, ¿qué podemos hacer por la economía? Alejándonos de esos prejuicios y radicalismos ideológicos, economista Robalino. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Gonzalo. Y gracias por estar aquí con el tocayo, que a los tiempos nos vemos. Pero fíjese, usted comenzó indicando algo escrito por el amigo joven economista. Y luego pues escuchamos acá también de las varias cosas importantes que el tocayo habla de un acuerdo. Yo digo, primero pues uno tiene que, como ciudadano, respetar al presidente y a los ministros de Estado. Sí, definitivamente así es, etcétera. Aun cuando uno pueda criticar partes de la política pública del gobierno actual, uno tiene que hacerlo en forma respetuosa, ¿sí? Uno. Segundo, no solamente en la economía, Ecuador tiene problemas políticos, sociales y económicos, ¿sí? Esto, en mi juicio, exige un gran acuerdo nacional. El tocayo ha llamado un acuerdo social. Pero no solamente para economía, sino en general hay que hacer un acuerdo nacional. Fíjese, usted mencionaba al grupo de los 20, que yo le llamo, aunque a alguna gente no le guste, el G20, ¿sí? 20 economistas. Que entramos a una discusión, a un debate, a un diálogo, dentro de todas nuestras experiencias y puntos de vista, etcétera, y tuvimos que ceder posiciones hasta teóricas, académicas, para llegar a acuerdos. Pero ese ejemplo que yo digo que internamente hicimos los 20 ciudadanos para poder hacer un comunicado al gobierno y al país, es lo que hay que hacer en el país. Hay que ceder posiciones los unos y los otros, no solamente en economía, sino en política. Pues naturalmente yo asumo que todo el mundo está esperando el 4 de febrero para ver qué pasa. Uno supone, por lo menos yo y mi familia, estoy seguro, vamos a votar 7 veces sí. ¿Sí? Él sí va a ganar. Entonces lo que uno supone teóricamente como ciudadano, yo digo, que el presidente mañana estará dispuesto a hacer un acuerdo nacional total. Porque hoy por hoy la economía y la política no exige ideologías, ¿sí? Exige pragmatismo y objetividad. ¿Para qué? Para resolver los problemas de fondo que tiene el país, pues. Y el gobierno no puede caminar solo. Y tampoco puede decir, apóyenme en lo que yo quiero, cuando sencillamente la otra parte no está de acuerdo en determinada visión. Una cosa es ser amable, respetuoso, no perseguir a los medios de comunicación, ni a los periodistas, ni a nadie que critique el gobierno. Lo recibo con brazos abiertos. Cuénteme, ¿qué se puede hacer? Sugiérame, etcétera, etcétera. Una cosa es eso.
Porque uno no gobierna con eso, pues, sino siendo objetivo, práctico y decisiones concretas y específicas, ¿sí? La política y la economía exigen un acuerdo nacional total. Y eso tiene que ser el presidente después del 4, en mi juicio personal, ¿sí? Naturalmente, que luego el joven economista dice que necesita una ley de reactivación. Yo digo, mucha gente economista hemos estado diciéndole al gobierno, necesitamos un programa económico. Yo lo pongo así, programa económico, no una ley como lo pone el amigo joven economista, valioso, muy valioso. Alberto. Un programa económico, Alberto, un programa económico. Ese programa económico tiene que ser apoyado por todas las agrupaciones políticas, los que están a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, tiene que ser, ¿sí? Por eso es indispensable también un acuerdo político entre las varias tendencias. El gobierno tiene que moverse independientemente de que mañana los extremistas correístas pueden decir se está entregando a la derecha. Esa es una estupidez, ya no funciona eso, no funciona y no funciona. Tiene que hacer acuerdos. Si hay que hacer acuerdos con el Partido Social Cristiano, con Creo, etcétera, hay que hacer acuerdos, si hay que sentarse a la mesa, gobierno ceder y los otros ceder. ¿Para qué? Para apoyar la implementación de un programa económico de fondo que permita la recuperación de la economía, que es lo que el amigo Alberto habla. Sí, hay que crecer. Una política social, y toda política social se cae tarde o temprano, si usted no tiene una economía sólida, una economía sana, en buena salud, si no hay crecimiento económico, ¿sí? Entonces uno dice, crecimiento económico sí, el presidente insiste, y eso está bien, los pobres, las empresas chiquititas, etcétera, etcétera, sí, pero es toda una atención a los asuntos sociales, a los sectores sociales, que educación, que vivienda popular, que salud, etcétera, etcétera, agua potable, alcantarillado, por ejemplo, canales de riego, ¿eso se necesita? Por supuesto que sí, pero eso, amigos, implica ¿qué? Recursos financieros, y el gobierno financieramente sigue quebrado, así lo niega el ministro de Finanzas, ¿sí? Entonces, la política social se asienta en forma sólida, con recursos, y si hay una economía no sana, débil, requete débil, que no crece recursos suficientes, a menos que se siga cometiendo el error que este gobierno está cometiendo igual que el gobierno anterior, llevarse parte de las reservas de liquidez internacional, que es un error. Y el G20 le ha dicho, presidente, cuidado, tú no puedes seguir haciendo eso, no puedes, porque esa plata no es tuya, esa plata no es del Banco Central, y como yo tradicionalmente he dicho, esa plata en definitiva es de los depositantes, ¿sí? Cuidado, pues ya también lo hizo, ¿no? Ya lo hizo. Y claro, la argumentación hoy del Frente Económico sigue siendo lo mismo de Correa. Fondos ociosos, recursos ociosos, tengo que movilizarlos. Cuando no logran entender en el gobierno que la necesidad de liquidez internacional para absorber los choques externos que en un momento dado se puedan dar a la economía, por varias razones, que terremotos aquí, etcétera, o sencillamente el precio del petróleo se derrumba nuevamente a $20, etcétera, etcétera, etcétera. Ni el gobierno anterior, ni este gobierno logra entender, ¿verdad?, que en las épocas en que hay abundancia hay que guardar. No entienden tampoco lo que dice la Biblia en el Testamento Antiguo sobre esto. Usted recuerda el tema de José, que yo varias veces lo he recordado aquí mismo, o lo que hizo Noruega, que exporta, o lo que hace Chile con el mineral de cobre, ¿sí? Guardar. Y el grupo también, en el documento, dice al presidente, tenemos que en un programa económico restaurar ciertos fondos que habían anteriormente, ¿sí? Entonces, uno dice, si hay que hacer una serie de cosas en serio, ¿no? Hay que hacer un acuerdo nacional. Para devolver. No, créame. Devolver. Pero no solamente en economía, sino en César, política, créame. Porque el apoyo político es necesario para implementar un programa económico, una serie de acciones a fondo, para evitar que el gasto público se siga desbordando, el endeudamiento masivo en condiciones no adecuadas, que el gobierno dice, qué feliz estoy. Ya no pago 9%, sino cerca del 9%. Se está engañando. Fabuloso. Pero recuérdele que hay una serie de gobiernos que han emitido bonos del Estado con tasas de interés muchísimo más bajas que el Ecuador. ¿Y por qué? Por una serie de razones, pues, ¿no? Que no voy a explicar, pues se me va a tomar el tiempo y luego el tocayo va a decir, no te me robes el tiempo.
A ver, yo creo que en este momento el César Ecuador, Rodríguez. en este momento el Ecuador, en la búsqueda de ese acuerdo, debe evitar que vuelvan las oscuras golondrinas también, de aquellos que piensan que el problema económico se resuelve estableciendo un plan de estabilización económica de las tradicionales, los famosos ajustes que sabemos a dónde van. Yo creo que el Ecuador hoy demanda superar también esos estereotipos y centrarnos en un gran acuerdo para la producción, para el empleo, para devolver para los empleos recuperar a los ecuatorianos que no lo tienen. En esa línea me parece que la creatividad, la inventiva de todos debería ponerse al máximo para conseguir este acuerdo. Yo creo que tiene que ser un acuerdo de... el Ecuador tiene que salir también de esa visión mítica de que la ley resuelve todo. Yo no creo que la ley económica vaya a resolver el problema. Aquí se tiene que construir con todos, absolutamente con todos los actores, incluso hasta con los ex correístas envenenados que hay en la Asamblea Nacional. Hay que llegar a un acuerdo para definir un plan económico de recuperación. El Ecuador tiene que entrar en esa línea. De lo contrario, es muy posible que se nos desmadra la economía en los próximos meses y las víctimas de todo ese proceso generalmente son los más pobres. Y no es que en este escenario nos pongamos en una lógica populista, pero me parece que en términos de ajustes necesarios en el gobierno, no se pueden seguir haciendo barbaridades como las que se hicieron, con los millones que se han gastado en esos monstruos horribles de mega edificios que no sirven para nada, que están vacíos. Si eso se invertía en el campo, si eso se invertía en la producción, el Ecuador estaría en mejores condiciones. Por lo tanto, hay que optimizar los recursos que hoy son escasos. Yo creo que hay que superar incluso los estereotipos del manejo multilateral de las relaciones económicas del Ecuador, que todavía siento que algunos economistas del gobierno siguen anclados en la lógica de que con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, se manejan todavía una serie de reservas y siguen apelando a créditos tan altos cuando se podría apelar a los créditos multilaterales que están mucho más baratos. Todos esos temas tienen que ponerse en la agenda económica del futuro y creo que todos los actores políticos son interpelados en este momento. Pero la empresa privada también tiene que pensar que el discurso no es solo que el gobierno tiene que arreglar sus cuentas, también la empresa privada tiene que arreglar sus cuentas. Correcto. No es posible que haya en el SRI represado casi 3.000 millones de dólares de la empresa privada que no paga, que no quiere pagar y que se busca las formas de no pagar, del dilatar. Esto también es responsabilidad con el país. Y las empresas privadas, no digo todas, pero hay empresas privadas que juegan también con la lógica tradicional de pensar que el Estado siempre es bueno cuando es la vaca lechera que les da todo el tiempo. Y cuando no les da, ahí ha dado está. Bastante. Y entonces esa empresa privada también tiene que sentarse en la mesa, no desde la lógica pedigüeña de que el Estado siempre le esté dando cosas, resolviendo problemas, sino que asume la responsabilidad de darle al Ecuador también el aporte que es importante. Ese acuerdo público-privado es necesario sacarlo de los estereotipos tradicionales y darle al Ecuador un norte, porque si no hacemos eso, yo creo que los próximos debates son a quién golpea más, yo diría es como un elefante gigantesco, la crisis económica. Es un elefante podrido y se va a caer. El problema es a dónde cae y a quién aplasta más. Hay que pensar que podemos hacer un acuerdo para que esa caída sea controlada y que haya los menores daños posibles a la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Primero, la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.